Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo los paganos se habían convertido. Estas noticias llenaron a los creyentes de alegría. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los paganos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto. Luego de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, saben que en un principio Dios me escogió para que por mi boca los paganos oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. Sin distinción entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan de provocar a Dios, poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados soportamos? Creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús, como ellos. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los paganos. Cuando terminaron, Jacobo tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Simón nos expuso cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los paganos un pueblo para honra de su nombre. Las palabras de los profetas con esto concuerdan, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza caída de David. Sus ruinas reedificaré y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor y todos los paganos que llevan mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los paganos que se convierten a Dios. Más bien, debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Desde tiempos antiguos Moisés tuvo en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas cada sábado. Entonces los apóstoles y los ancianos, de común acuerdo con toda la iglesia, decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, que tenían buena reputación entre los hermanos. Con ellos mandaron la siguiente carta: Los apóstoles y los ancianos, a nuestros hermanos paganos en Antioquía, Siria y Cilicia. Saludos. Nos hemos enterado de que algunos de los nuestros, sin nuestra autorización, los han inquietado a ustedes, alarmándoles con lo que les han dicho. Así que de común acuerdo hemos decidido escoger algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros hermanos Pablo y Bernabé, quienes han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, les enviamos a Judas y a Silas para que les confirmen personalmente lo que les escribimos. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, con nuestros mejores deseos.
Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Judas y Silas, que también eran profetas, hablaron extensamente para animarlos y fortalecerlos. Luego de pasar algún tiempo allí, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran a quienes los habían enviado. Pablo y Bernabé permanecieron en Antioquía, enseñando y anunciando la palabra del Señor en compañía de muchos otros. Tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Luego de que los hermanos lo encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica, y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia puesto de pie le rogaba: Ven a Macedonia y ayúdanos. Luego de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de este distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si me consideran creyente en el Señor, Ella dijo: hospédense en mi casa. Y nos persuadió. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Seguía a Pablo y a los otros gritando: Estos hombres son siervos del Altísimo Dios y les anuncian el camino de la salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, el espíritu la dejó.
Los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero. Echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: Estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Luego de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De pronto se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó. Y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: ¡No te hagas ningún daño! ¡Todos estamos aquí! El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Y luego les preguntó: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvado? Le respondieron: Cree en el Señor Jesús y serás salvado. Tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: Suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: Los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse. Vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: Nos azotaron y sin proceso a nosotros, que somos ciudadanos romanos, y nos han echado en la cárcel. ¿Y ahora nos quieren expulsar a escondidas? ¡No! ¡Que vengan ellos personalmente a escoltarnos a la salida! Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad.
Al salir de la cárcel, Pablo y Silas fueron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Luego se fueron. Les decía que no es fácil elegir qué tema tocar de todos los que este maravilloso libro de Actos o Hechos de los Apóstoles trae. Pero indudablemente por el tiempo corto siempre nos vemos en la obligación de cada semana elegir de los 2 capítulos que nos tocan algo que realmente nos sirva como instrucción. Estos 2 capítulos contienen muchas cosas. Primero, lo que voy a hablar hoy, que es el problema de los judaizantes. Pero después tiene la primera aparición de Timoteo, tiene la maravillosa historia del carcelero de Filipos. Hay mucha tela para cortar, que calculo que en los grupos familiares estaremos haciendo bien el trabajo de barrer todo el texto y llenarnos de estas porciones de la Biblia que son tan esperanzadoras para nosotros como iglesia. Este es un problema también que Pablo más tarde trata de resolver en la carta de Gálatas, pero lo más importante a tener en cuenta es cuánto nos condicionan nuestra formación cultural o nuestra formación moral o la moralidad que hemos aprendido quizás de nuestro entorno o de nuestros padres, cómo corremos el riesgo de querer imponer a otros elecciones que en definitiva son personales. Estuvimos gracias Mari, estuvimos esta semana haciendo un pequeño paseo, también estuvimos con hermanos en la ciudad del fin del mundo, la ciudad más austral de nuestro planeta, que es Ushuaia, y haciendo una recorrida fuimos a lo que se llama el faro del fin del mundo. Es un faro que no está en Cabo de Hornos, está el que es más al sur y el más viejo, pero este es un faro de 1912, más o menos, que está dentro del lugar más austral del mundo. Y Daniela me preguntaban, ¿pero para qué sirven los faros? Y los faros es una señal que está fija, una señal que está anclada en un lugar y que en realidad todo se puede mover, pero el faro siempre va a estar en el mismo lugar. No flota, no tiene motor, no tiene nada. Está puesto allí para que uno, cuando se tenga que orientar, en la noche o cuando sea, sepa que tiene una orientación real, una orientación que no cambia, que está fija en el mismo lugar y que la puede tomar en cuenta para tomar distintos rumbos. Nuestro faro, en definitiva, es la palabra, es la Biblia. Yo no puedo tomar como faro de referencia mi propia formación o lo que he aprendido, porque allí corro riesgos. Entonces, de lo que quiero hablar ahora, tomando la primera parte de la instrucción, acerca de la formación y acerca del juicio, de juzgar a los demás. Pobre Sabri, la voy a volver un poco loca en esta mañana. Lo primero que quisiera hablar es el riesgo de juzgar. El riesgo de juzgar. ¿Por qué el riesgo de juzgar? Juicio es un atributo de gobierno. Cuando el Señor Jesús nos habla de juzgar, lo que nos dice, no juzguéis, porque de la misma manera que ustedes juzguen, van a ser juzgados. La advertencia que nos hace el Señor es que tengamos cuidado con cuál es el espíritu con el cual yo juzgo en una situación, porque de la misma manera con la cual yo juzgue, voy a ser juzgado. Si mi juicio es inmisericordia, si mi juicio está cargado de crueldad, corro realmente peligro de cuando me enfrente en el trono de la gracia, en el trono en el tiempo final,
sea juzgado de la misma manera. Y aún yo les digo, yo he visto que la gente que enfrenta con crueldad a otros, aún en la tierra, es enfrentada a sí mismo con crueldad. Dice, el riesgo del juicio, cuando no es para edificación, sino es fruto de sentirnos nosotros mejores. Y este es el mayor riesgo, y es el riesgo que se presentó en este dilema en la iglesia de Jerusalén. Ellos tienen que ser como nosotros. Ahora, ¿por qué puedo considerar que ellos tienen que ser como nosotros? Porque yo soy mejor, si no, se entiende lo que digo, ¿no? Si no, no voy a intentar que el otro cambie. Yo puedo creer que mi posición, mi cuestión cultural, lo que yo creo, es lo mejor. Entonces te lo voy a imponer. Y esto es lo que pasó en este problema que se presentó. Conocemos, los judíos eran el pueblo escogido por Dios, pueblo que después Dios desecha, no lo desecha para que sea ninguno, sino que hable la experiencia de ser pueblo de Dios para toda la humanidad. Los gentiles son los no judíos, entonces entre judíos y gentiles están incluidos todos. Y esto molestó en su momento especialmente porque el pueblo de Israel en realidad era un pueblo cargado de una enorme soberbia. Entonces cuando empieza a producirse primero con Pedro, con Cornelio y después de las experiencias de Pablo, la conversión de los gentiles, de los no judíos, surge un grupo de fariseos a los cuales conocemos. Hemos hablado mucho de los fariseos. Los fariseos es una secta que se cree en el momento donde los judíos son llevados cautivos de Jerusalén a Babilonia y ellos memorizaban la palabra. Así que cuando alguien quería saber qué era lo que Dios decía, tenían de memoria la ley. Pero más allá de que Jesús dice que no vino a abrogar la ley sino a hacerla cumplir, lo que sí Jesús cortó fue con la ritualidad. La ley moral establecida por Moisés es una ley que sigue vigente aún ahora, y no solamente sigue vigente, sino que Jesús la profundizó para que haya un contexto exacto entre el ámbito de las motivaciones y de los hechos. ¿Qué quiero decir con esto? No alcanza con que yo lo que haga esté bien. Es necesario que lo que haga esté bien, pero también que la motivación sea buena. Yo puedo ayudar a alguien, puedo ayudar a un pobre, pero no alcanza con la ayuda que yo le doy. Porque si mi objetivo es que la gente mire lo bueno, lo lindo y alto que soy y flaco, que no es así, pero bueno, voy a estar con una muy mala motivación. No va a ser de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Yo tengo que tener un correlato entre lo que me motiva a hacer algo y el hecho que yo hago. Los fariseos de esto carecían. Y por eso cuando se plantea esto, los fariseos transgreden el primer riesgo, que es el riesgo del juicio. Y juzgan, y cuando Pablo cuenta, dice, sí, muchachos, está todo bien, pero hay que mandarlos a circuncidar. Porque ellos, ¿qué querían? Querían que sean judíos. No les interesaba tanto que sean discípulos. Lo que ellos querían eran que sean judíos. Y esto no está bien. Y el problema del juicio es que ellos creían que era necesario que sean judíos en la conciencia que ellos tenían que era mejor que todos. Entonces, para ser cristianos tenían que ser como ellos. El primer riesgo, el riesgo del juicio. El segundo riesgo, el riesgo en la formación. Que con lo primero que se encontraban es con imponer reglas humanas. Imponer cosas cargadas de humanidad. Cosas que tengan que ver con nuestra cultura, con nuestra formación, con lo que hemos aprendido y que creemos que así se hacen las cosas y de otra manera está mal. Y este es un grave error en el cual caemos reiteradas veces.
La mayoría de las divisiones en la iglesia se producen por cuestiones triviales y no por cuestiones profundas o cuestiones de fe. Yo recuerdo mucho la formación de algunos movimientos, pero yo digo, miren cómo es la cosa. John Wesley, fundador del metodismo, tenía cuestiones doctrinales muy fuertes con los anglicanos, a tal punto que a él lo echan de la iglesia anglicana y él decía, mi parroquia el mundo, porque no bien lo echan, no le daban lugar en ninguna iglesia para que predique, y en la primer predicación que él hace, la hace en la tumba de su padre, don Samuel Wesley. Pero tenía una virtud. Hasta el día de su muerte, él no se dividió de la iglesia anglicana. Los que dividieron el metodismo de la iglesia anglicana fueron sus sucesores, pero él cuidó y guardó la unidad, y aún teniendo razones doctrinales. La mayoría de las divisiones se producen por cuestiones que tienen que ver con reglas humanas. Usted no sabe la cantidad de iglesias que se han dividido porque unos querían que las mujeres tenían que ir con pollera, otros con pantalones, algunos querían que las mujeres se tenían que sentar de un lado, estoy hablando de tiempos muy atrás, ¿no? De un lado y otras de otra, y después hablemos de las propias carnalidades y ambiciones personales de cada uno, que a veces se disfrazan de reglas humanas, cargadas de juicio. Entonces, yo, cuando soy formado no tengo que recibir, y cuando formo no tengo que dar reglas humanas, pareceres, cuestiones que no tienen que ver con el arraigo bíblico o con el arraigo a la palabra, sino que simplemente son cosas que nosotros hemos aprendido y que realmente este aprendizaje termina siendo un trastorno si no tenemos la capacidad de tirar todo por la borda. Si en tu casa se hacían las cosas de una manera y eran buenas, pasáselas a tus hijos. Pero tenés cuidado con que intentes forzar a que alguno haga las cosas a tu manera en la iglesia, y si no, lo consideres un insujeto, alguien que no tiene la capacidad de ser discípulo, como lo he escuchado tantas veces. No debemos imponerle a la gente reglas humanas. Las reglas humanas tienen el carácter de opinión, ni siquiera de consejo. Cuando yo aconsejo algo que yo, en mi entender espiritual, le estoy diciendo a alguien, tené cuidado con esto, porque te puede llevar a pecar, a transgredir una ley de Dios. No es un parecer mío, no es un parecer. Hay cosas que se hacen ley en la estructura mental nuestra y que definitivamente tenemos que cortar cuando nos convertimos con esas cosas. En segundo lugar, no somos llamados a transculturalizar. Y esta palabra es, no somos llamados a transmitir cultura. Sí hábitos sanos, pero no cultura. Por eso uno, cuando tiene la posibilidad de viajar y de predicar en otros lugares y tratar con otros hermanos y tratar de formarlo, lo primero que tiene que hacer es frenar un poco la máquina y empezar a leer dónde estoy. Porque hay cuestiones culturales que no se pueden soslayar, no se pueden evitar. Yo recuerdo la primera vez hace como 15 años que fui a Berrotarán. Nosotros en el inicio de esta comunidad estábamos reuniéndonos en una plaza. Y todos los domingos nos reuníamos en la plaza. Algunos de los que están acá se recuerdan porque estábamos caminando juntos. Y yo fui a Berrotarán y les quise imponer lo mismo. Y me sacaron a los bolsazos con razón. Y uno de los pastores me dijo, mirá, esto es un pueblo, no funciona.
No me dijo ubicate porque me quiere mucho y me respetaba, pero me tenía que ubicar. Yo estaba transculturalizando. Y no está bien eso. No está bien. Primero porque la estrategia es una cuestión espiritual, la estrategia es del Espíritu Santo. Y segundo porque tenemos que tener cuidado cómo es la cultura. Tenemos que tener una lectura exacta de cómo es la cultura de la gente que tratamos el lugar donde vamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A mí en España me resulta extremadamente fácil, pero es porque yo tomé una estrategia. Yo no hablo si no escucho al Espíritu Santo en general. Y me estoy refiriendo a cosas importantes, a cómo encarar a alguien, cómo predicarle el Evangelio. Estoy continuamente orando. Y me da resultado porque he tenido experiencias hermosas en las cuales yo soy el inútil, que lo único que hago es repetir lo que el Espíritu me dice. Yo le he contado, iba a pagar para comprar un vestido en Madrid y el Espíritu Santo me dijo decirle que no se olvide de Dios. Y le dije, y la madre hace 15 años que le había dicho lo mismo cuando ella se vino de Colombia, se quebrantó, se entregó al Señor. Íbamos en un viaje con 2 jóvenes muy adolescentes, que iban de Madrid a Murcia y estábamos con Hugo de Francesco en el tren y yo me puse a charlar con ellos y estaba orando y diciendo, Dios, ¿cómo puedo hacer para atraer a esta persona hacia el Señor? Y Dios me dio una palabra personal con respecto al Padre y el muchacho se fue. Yo me sentía como Felipe y el eunuco porque no lo volví a ver más. Él iba a Cartagena, un lugar, pero le cambió la cara cuando oramos. Porque hay que tener cuidado de escuchar a Dios y no transculturalizar. La experiencia se puede contar, no se debe imponer. Amén. Yo no puedo imponer mi misma práctica, la puedo contar. Tercer lugar, nuestras costumbres son nuestras costumbres. Nada más. Yo en mi casa puedo hacer algo, me puede gustar algo, me puede gustar que yo no soy así, no da con mi personalidad, pero a mí me puede gustar sentarme en la cabecera y que nadie me toque esto y que mi vaso sea este y que nadie... ¿Me puede gustar? ¿Está mal? No, pero son mis costumbres. Ahora, si yo le digo a alguien, vos tendrías que ser más ordenado en tu casa y vos imponerte en tu casa para que todos respeten tu lugar, y qué sé yo, se convierte en un zafarrancho. No tiene sentido que yo lo haga, porque mis costumbres son mis costumbres. Yo no puedo imponerle a otro mi manera de conducirme en el círculo de mi hogar. Siguiente, el consejo de nuestros... No me acuerdo cómo lo puse porque es más corto. El consejo de nuestros padres. A mí, bueno, yo tenía mi viejo era un tipo entrañable, pero un personaje, ¿no? Nunca me aconsejó demasiado. A veces, no sé, me debe haber aconsejado que me haga de Newell, no sé, alguna cuestión así, sinceramente. No me acuerdo, eso sí, porque era muy enfático en el tema de fútbol, pero no era una persona... Pero a veces el cariño hace que cuando yo recibo algo de mis padres, lo tenga que imponer y tengo que tener cuidado con eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para mí es muy valioso, pero para el otro puede ser complicado. Yo a veces puedo decir hasta como una sugerencia o algún consejo, algunas cuestiones, pero no las puedo hacer como reglas para la vida del otro. Ustedes pueden llegar a creer que yo estoy hablando una serie de cosas que no pasan en ningún lado, pero yo les aseguro que sí pasan. Y les aseguro que la razón más grande de las controversias tienen que ver con pareceres personales de cuestiones que no están establecidas puntualmente en la Biblia. Y nosotros a través del tiempo corremos el riesgo de imponer a otros cosas que no son realmente como deberían ser, o que son cosas para una época, para un momento, y no son repetibles. Asimismo nos pasa cuando los ejemplos de otros lo tomamos como palabra revelada. Y no es así. Yo me acuerdo, yo conocí a Iván Baker, un hermano entrañable de adolescente. He viajado con él, tenía cada ocurrencia, hacía cosas
terriblemente locas, por decirlo de alguna manera. Me acuerdo un viaje que hice junto a Daniel Divano y a Danny Baker, pero estoy hablando, tenía 17 años, serían 40 años atrás. Y me invitó, iba a una localidad que se llama Arroyitos, en Córdoba, íbamos en el auto, y él me decía, Claudio, bajá conmigo. Así que yo bajaba con él, y él se le ponía a predicar al que cargaba nafta. Entonces decía, mirá vos, el auto es como el ser humano, si vos le ponés nafta buena anda bien, si le ponés nafta mala anda mal. La nafta buena es el Espíritu Santo. Él tenía esa forma. Ahora yo digo, seguramente yo voy en el auto y digo, ¿por qué esto se ha hecho? Bajo y le tiro el tema de la nafta y a mí me le van a terminar cobrando más cara por pesado. Porque se entiende lo que digo. No son cosas que yo tendría que imitar o hacer exactamente como yo creo que la tengo que hacer. Para eso dependemos del Espíritu Santo. Y hay muchos que hoy siguen a Iván y levantan la bandera de Iván y sinceramente no lo conocieron y no conocen lo más importante de Iván. Cuando yo me juntaba con Iván, cada vez que nos veíamos, él me llevaba al auto, íbamos a tomar un café, lo que hacía, la mitad del tiempo él oraba conmigo. La mitad del tiempo él oraba. Me acuerdo que estamos haciendo alguna cuestión evangelística, yo le cantaba a Iván, estamos haciendo esto, y él hablaba, che, qué bueno, mirá lo que se le ocurrió, Señor, bendecí esto que Claudio y su grupo están haciendo. Porque tenía una espiritualidad tan grande, que esa espiritualidad la llevaba a hacer esas locuras. Un día estábamos con un discípulo de él, Roberto de Francesco, el hermano de Hugo, en la estación de Retiro, y él le predicó a uno, ¿te querés entregar a Cristo? Sí. Pasaba la gente, éramos 5 arrodillados, en medio de Retiro, está entregándose a Cristo. El papelón, yo no sé cómo hizo el otro, no sé si lo llegó a volver a ver, pero la verdad es que yo estaba con una vergüenza enorme, arrodillado, joven. Ahora, tenía una gracia. Estamos en medio del proceso militar y le grita a uno, Roberto, che, ¿vos sos soldado? Proceso militar. Los viejitos sabemos lo que es esto, ¿no? Y el tipo se alarmó y dijo, sí, yo también, soy soldado a las órdenes del gran capitán. Y el otro le nombró un capitán. No, estoy hablando de Jesús. Así que subimos al colectivo, le predicó el Evangelio, se entregó a Cristo. ¿Me entienden? Pero son cosas, inspiraciones del Espíritu Santo, que no pueden ser repetibles. Porque cuando imitamos, terminamos haciendo las cosas mal. Porque nada se tiene que hacer por imposición, todo se tiene que hacer por fe. Y el inicio de la fe es la palabra. Bueno, no me quiero ir tanto, así no me entusiasmo con algunas cosas. También dice el texto algo que es muy interesante. A veces imponemos a los hermanos reglas que nosotros no pudimos cumplir. Y esto es lo que dice. Porque Pedro le dice, muchachos, ¿qué están haciendo? Les quieren imponer cosas tan gravosas que nosotros no soportábamos. ¿Por qué no soportaban? Pues no las podían cumplir. Y le están queriendo imponer a los otros y cosas que nosotros no podemos cumplir. Y algunos hasta se horrorizan. Horrorizarse no conduce a nada, hermano. Cuando yo me horrorizo porque otro hace algo mal y trato de corregirlo, hago lío. No está bien. Pero algunas veces no nos damos cuenta de que estamos siendo crueles con la gente, imponiéndole cosas que nosotros no pudimos cumplir. O que ahora sí cumplimos, pero en su momento fueron piedras con las cuales nos tropezamos. Entonces tengamos cuidado. Amén. La otra, lo vivido debe sumar verdad y misericordia. Lo que nosotros hemos caminado debe sumar verdad y misericordia. No estoy haciendo ni autobombo ni propaganda de libros, pero es así. Es así. ¿Cuánto debemos aprender de la necesidad de amar, pero no ser iba a decir, estoy queriendo usar algo que no sea asqueroso, pero decir no un gusano que no tiene esqueleto, calculo, porque es todo baboso, ¿no?
Paul Brand, en su maravilloso libro La obra maestra de Dios, habla que el esqueleto, él hace una analogía entre el cuerpo humano y el cuerpo de Cristo. Y él dice, el esqueleto del cuerpo de Cristo es la palabra. La verdad de Dios es lo que mantiene firme el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, yo a mi experiencia la tengo que pasar por la verdad y por la misericordia antes de comunicarla. La verdad porque va a tamizar si lo que yo estoy diciendo es correcto o es incorrecto, y la misericordia porque va a ser posible soportar el peso de la verdad y la va a transformar en algo atractivo. Ahora bueno, ¿cómo hicieron estos hombres para resolver el desacuerdo? En primer lugar, aprender a escuchar. Y creo que esto es fundamental. Y cuando yo digo escuchar, hablo de escuchar las partes, de tener una noción de todo lo que pasa y las opiniones de todos, para poder en ese conjunto de verdades encontrar la verdad de Dios. Porque si yo estoy lleno de la verdad de Dios, me voy a dar cuenta de que si el que habla por cuestiones personales o porque está lleno de la presencia de Dios. Debemos aprender a escuchar en todos los conflictos. Debemos aprender a escuchar. La verdad es lo que más nos cuesta. Cuando uno tiene que ir a enfrentar un conflicto y cuando uno tiene que ir a hablar con alguien, en su mente, para resolver este conflicto, lo que va a decir, lo pensó unas 114.814 veces. Porque lo piensa, y cuando lo piensa después va a decir, no, pero el otro me va a contestar esto. Entonces cambia el discurso para que no me argumente esto o lo otro. Y yo me preparo siempre ¿para qué? Para argumentar, no para escuchar. No me preparo para escuchar, me preparo para dar mis razones, porque a mí me tienen que escuchar. Y sin embargo, este grupo de apóstoles hizo lo correcto. Bueno, vamos a escuchar lo que tienen que decir. Vamos a ver. ¿Por qué también? Porque la perspectiva del otro me centra. La perspectiva del otro me equilibra. Por eso están las cosas, y yo se lo digo por experiencia, las cosas resueltas por WhatsApp terminan todas mal. Cuando una relación se termina por WhatsApp o se choca por WhatsApp, termina mal. Yo siempre intento hablar, pero hay gente que termina toda la cosa por WhatsApp. Terminó mal. ¿Pero sabes por qué? No me acuerdo ahora el nombre, pero el genio de la cibernética era un tipo cultural, no es uno de los más conocidos. Hablaba del daño que le hizo a la comunicación las nuevas tecnologías. Porque la comunicación se vale de un montón de cosas. Se vale por la cercanía, por el tono de voz, por la expresión de los ojos, por el ambiente, por el lugar. ¿O no te pasa, qué sé yo, nosotros somos de ir en el auto con mucha música y a veces cuando vamos de vacaciones ponemos alguna música y después cuando escuchamos el mismo tema, eso te referencia al lugar donde estuviste? ¿O no te pasa? Uy, escuchás algo y decís, uy, mirá, ¿te acordás que escuchamos esto y parece que estuvieras estando en ese lugar? Porque hay un montón de condimentos que tienen que ver con la comunicación. El olor, ¿no? Todos los sentidos puestos en funcionamiento en la comunicación. Y eso hace que la comunicación, en definitiva, termine siendo de corazón a corazón. Porque todos a la distancia son malos. Todos a la distancia son malos, pero cuando yo puedo acercarme al otro y charlar cara a cara y escuchar sus razones, se fuma la violencia, se fuma o se disuelve la conflictividad y en general
terminamos entendiendo el punto de vista del otro, siempre y cuando seamos bien llevados. Cuando soy mal llevado no hay bala que me entre, ¿no? Pero la perspectiva del otro me centra. Otro tema importante es el siguiente: escuchar la perspectiva del que está más cercano al problema. Porque ellos no fueron a preguntarle a cualquiera que tuviera una impresión. A ver, Pablo, Bernabé, ustedes que estuvieron, cuenten un poco, ¿cómo es la situación? Y una cosa que era conflictiva se convirtió en un motivo de gozo. En un motivo de gozo. Dice que la mayoría estaban estos fariseos, pero la mayoría se alegraron. Entraron en gozo por ver lo que Dios estaba haciendo, porque el que está cercano tiene la medida justa de lo que está pasando, y yo tengo que aprender a buscar esa información. Los desacuerdos, como dijimos antes, no se deben arreglar imponiendo reglas humanas. Basta, basta. Yo tengo el gusto de juntarme un par de veces al año con Jorge Mitián, y a mí me encanta preguntarle cosas, porque Jorge no contesta nada si no es bíblico. A veces voy con cada pregunta porque como vamos sin agenda, charlamos, él cuenta lo último que vivió, contamos, y por ello le pregunto algo y él me dice, mirá, la verdad que no sé, pero como vamos a estar un rato largo, déjame pensarlo, y él se ve que tiene su cerebro dividido en varias partes. Mientras hablamos, él piensa, y al rato empieza a contestar. Me dice, no, lo que pasa es que estaba pensando que en Corintios tanto dice tal cosa, entonces esto, porque siempre su referencia es la palabra. Siempre su referencia es la palabra. Esto realmente tiene que ver con también nuestro apego a la Biblia. Hay muchas veces que este recurso no lo tenemos y usamos los recursos humanos porque simplemente hablamos de lo que nos parece. ¿Saben por qué? Porque la Biblia cero nada. ¿No? La Biblia realmente está con mucho polvillo, hace mucho que no la leo, y la verdad, no, tengo que leer, ¿viste? No estoy leyendo mucho. Cuando te dicen no estoy leyendo mucho, calculale año y medio, 2 más o menos, ¿no? Pero la necesidad que tenemos de no imponer a otros reglas humanas. No imponer a otros. Miren, yo viví en una época donde algunos intentaban digitar noviazgos. A mí me quisieron hacer casar, menos mal que tengo ese bombón conmigo hace 35 años. Le digo porque no le gusta. Había un pastor que le decía bombón a la esposa, no le gusta, simplemente para hacerla sentir un poco mal. No, Dani. Pero la verdad que a mí me hicieron todo el jueguito para que me case. Gloria a Dios. ¿Se entiende? Son reglas humanas. Reglas humanas. Yo tengo que tener cuidado sobre intentar imponer reglas humanas sobre la gente. A veces me entusiasmo con cosas. Y qué lindo que sería esto y lo otro. ¿Qué sabes si es de Dios, si no es de Dios? Más vale tener cuidado. Porque si no, ¿sabés cuál es el problema? Después la culpa la va a tener vos. No, la culpa la va a tener vos. Vos le sugeriste, y mirá, me va mal en el matrimonio. Vos sos el culpable porque me dijiste que me fije en tal o cual. No lo tengo que hacer. Reglas humanas. Reglas humanas. En oración, buscando al Señor. No imponemos lo que a nosotros nos parece. Tened cuidado. No tenés que contestar todo. Cuando alguno te viene a preguntar algo, no tenés necesidad de contestarla. Ay, pero voy a quedar como un estúpido. Más vale quedar como un estúpido que hablar cosas que no sabés. Yo muchas veces digo, mira, la verdad no sé. Déjame consultarlo. No voy a decir que la pregunta me la hiciste vos, pero lo voy a consultar con otro. No lo sé. Yo trato de que el marco de mi referencia sea simple y siempre el marco bíblico. Y por último, ellos llaman a la santidad a través del marco o el acuerdo a la palabra. Ellos no dicen cualquier cosa. Tened cuidado con los ídolos, tened cuidado con la inmoralidad sexual. Y le habla de otras cosas de comida que también tiene que ver con un marco de la salud. Pero digo, no están hablando cualquier cosa. No le dicen, bueno muchachos,
está el Espíritu Santo, quédense tranquilos que está todo bien. No está todo bien. No está todo bien. Nosotros tenemos que advertirle que han sido llamados a libertad, pero ojo con los ídolos. Ojo con los ídolos. Con aquellos que ocupan el lugar de Dios. Y digo esto de paso, ojo con los ídolos. Ojo con los ídolos. Porque los ídolos no son como eran en aquella época, ídolos de bronce, de piedra, de lo que sea. Mi ídolo puede ser mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi cuadro de fútbol, un cantante famoso, pueden ser ídolos. Tené cuidado, ¿no? Y lo que dijo el Diego, qué grande el Diego, qué grande. Ay, Señor, no puede ni hablar y algunos todavía lo tienen ahí. Gran jugador de fútbol, extraordinario, pero tengamos cuidado. Charlie, ¿viste lo que hizo Charlie García? El otro día, qué risa, agarró, le hizo pagar a toda la entrada, cantó un nuevo tema y se tuvo que ir a la casa. Pero hay ídolos a los cuales todos le perdonan todo, ¿no? Todo está bien, todo es imitable. Tené cuidado con los ídolos. Cuidá tu vida de la inmoralidad sexual. Y esto es firme y preciso de parte de la Iglesia. Y fíjense qué importancia les da a toda esta cuestión. Y estamos hablando de una época donde la internet no existía, donde era mal vista la fornicación, el adulterio era mal visto. Y sin embargo tenían que advertir, ¿cuánto más ahora? Cuidarse en la santidad de la palabra y cuidar a otros de que tengamos vidas limpias. Algunos creen que porque el mundo se decidió a pecar, Dios tiene una mirada mucho más complaciente a la inmoralidad sexual. Y eso es una locura. Dios no cambia. A mí no me importa lo que estén enseñando en nuestras escuelas públicas. Veremos lo que hacemos. Veremos si tendremos que sacar a los chicos de la escuela, veremos si lo tendremos que educar en la casa. No tengo ni idea cuál va a ser la forma. Pero a mis hijos nadie, en este caso a mis nietos, nadie les va a enseñar a ser pervertidos. Guardarse de la inmoralidad. Y después habla de algunas cuestiones de salud como comer sangre y todas estas cuestiones. Pero nuestro llamado es un llamado a la santidad en la palabra siempre, siempre que lo que pueda decir. Porque aparte, mira, cuando yo enseño la palabra, me saco la responsabilidad encima y la responsabilidad se la paso a Dios. Me acuerdo hace poco vino David Bea, todos estuvimos con él y alguien le dijo, mirá, yo escuché tu canción Amós, una canción que él tiene que es muy fuerte, dijo, y no la pude terminar de escuchar. Y David le dijo, mirá, agárratela con Amós, no te la agarré conmigo porque es la letra del profeta. Y es así. Pero mirá qué duro que son la iglesia. No, para, no te confundas. Esto es palabra de Dios. Si tenés algún problema, arreglátela con Dios, no conmigo. Yo voy a tratar de ayudarte, amarte, acompañarte para que vos pongas en práctica lo que la palabra dice. Pero yo no tengo la autoridad para quitarle peso ni para aumentarle peso. Esto es palabra de Dios. Por último, y esta es una frase final, no somos llamados a corregir somos llamados a corregir y a edificar en la profundidad de la palabra y no a apañar ni a condenar, que son los dos extremos que debemos evitar. Es feo cuando a nuestros cercanos los apañamos y a nuestros lejanos los condenamos. ¿Se entiende lo que digo, no? Yo tengo que tener la mirada de Cristo. ¿Cuál es la mirada de Cristo? Cristo no condenaba. Cristo llamaba al arrepentimiento en amor, pero tampoco apañaba el pecado. Porque esto sí es una lectura sesgada. Pero viste con la mujer adúltera, pará. Vete y no peques más. No fue que el Señor le dijo, está bien, una vez que lo hiciste, está bien. No. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están aquellos que te están condenando? Señor, se fueron. Yo no te condeno.
pero tampoco admito tu pecado. Andate y no peques más. Tratemos siempre de tener el equilibrio de no condenar ni apañar. Apañar es un grave error. Ver en los cercanos siempre justificar aún los malos procederes de los cercanos. Como padres sabemos que no le hacemos nunca bien a nuestros hijos, sino le decimos las cosas que están haciendo mal. Ay, pero no, ahora viste, no, pobrecito, que él decida qué. Tiene 5 años, ¿qué va a decidir? Si no sabe todavía. Iba a usar un dicho que usaba mi abuela, pero no lo voy a usar porque es medio raro. ¿Pero por qué? Yo no lo voy a apañar. Si alguien que estás presidiendo, que estás ayudando, que es tu amigo, está haciendo las cosas mal, lo peor que podés hacer es moverte como un tío piola, ¿no? Ah, bueno, pero eso yo también lo hacía, ¿viste? No, ¿qué lo hacía? Estás pecando, estás ofendiendo a Dios, está mal lo que estás haciendo. Ten cuidado. No lo apaño, pero tampoco condeno al que está lejano a mí. ¿Viste lo que hizo este? ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! No. Mirada de misericordia. No hablo mal a espaldas de nadie. Si tengo que decir las cosas, las digo en amor, para edificación, cara a cara. Amén. Creo que esto es una enseñanza. Yo cuando estaba estudiando esto, a mí me encantó abordar esto, porque tenemos que sanar nuestras relaciones personales, sanarlas definitivamente. Estar abiertos también a que no siempre hacemos las cosas bien. A veces nos creemos que somos lo mejor, ¿no? La última Coca-Cola del desierto. No, no es cierto. No siempre hacemos las cosas bien. Yo necesito continuamente escuchar a mis mayores. Lo necesito. Entonces no te poltrones en la postura de decir yo hice todo bien. Aprende a escuchar a los que te presiden. Como pasó acá. Traemos el tema y lo abrimos ante los que nos presiden para que nos orienten. No, debemos ser abiertos a la corrección. Debemos estar abiertos a la corrección. No nos metamos con esta cuestión que cada uno hace lo que se le da la gana. Yo le escribí a un hermano de España ayer que se nos está filtrando también en la iglesia. En la iglesia nosotros debemos ser fieles a la palabra y hablar exactamente lo que la palabra dice y corregir cuando sea necesario. Y ninguno se debería ofender. Porque el que se ofende no es discípulo. Porque el que se ofende, si yo tengo que... ¿Vio cómo pasa a veces, no? Hay gente con la cual uno puede hablar tranquilamente y nos ponemos de acuerdo, oramos, está bien, nos pedimos perdón, todo, y hay otros con los cuales uno, antes de decirle nada, está pensándolo 18 veces, porque yo estoy pensando en alguien y no es de acá, por eso no hay problema, pero porque siempre tiene la explicación. Siempre tiene una explicación para darte. Y cuando vos le decís algo, te explica por qué. Y vos le decís, yo no necesito que me expliques. Escúchame. Porque te estoy hablando de parte de Dios. Esto es algo que estás haciendo mal. No me argumentes. ¿Para qué me argumentás? ¿Para qué? Aprende a escuchar. Aceptá el consejo. Aceptá lo que como mayor te estamos diciendo. Pero me parece que hay un mapa aquí muy interesante de algunos detalles que hemos estado hablando para ver cómo resolver los conflictos entre nosotros. Amén. Ponete de pie, oramos para terminar. Señor Jesús, nos ponemos delante tuyo en esta mañana, con la convicción interior que eres la cabeza de la iglesia, que eres el que gobierna sobre todas las cosas y que no nos toca a nosotros tratar de ser cabeza de la iglesia o ser referentes de la iglesia, que te excluyamos a vos de esta misión. Límpianos del chisme.
Límpianos de las habladurías y de las murmuraciones. Limpia el cuerpo de Cristo de los conflictos tontos, necios, de los conflictos sin sentido, y llévanos a ser expresión de tu amor hacia el mundo. Señor, que aprendamos a resolver nuestros propios conflictos en paz, con el faro de la palabra, con el amor del Espíritu Santo latiendo y expresándose en nosotros. Danos de tu gracia, danos de tu gracia, la necesitamos, Señor. Necesitamos tu gracia. Señor, perdónanos si se nos ha ido la lengua, si hemos hablado mal, si hemos juzgado indebidamente. Perdónanos. Queremos honrarte a ti, Señor. Queremos honrarte en cada cosa. Bendice esta congregación, este lugar donde muchos se juntan como expresión de parte del cuerpo de Cristo para adorarte y para crecer en la profundidad de la fe. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Gracias por habernos permitido estar juntos. Oramos por los chicos que están en el retiro de jóvenes para que tu presencia los acompañe en este tiempo. Tu presencia siga acompañándolos y ellos reciban instrucción precisa, concreta de tu Espíritu Santo, reciban un toque especial y que vengan renovados en el amor de Dios. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, nos vemos, está para comprar eso, sobre fin de mes, para que se vayan reservando. Va a venir a Rosario un pastor que se llama Juan Spranda, de la Comunidad de Buenos Aires. Él está a cargo de uno de los pabellones de Olmos de la cárcel. Todos aquellos que tengan carga por la obra carcelaria, nos vamos a juntar el sábado con él y el domingo va a estar compartiendo la palabra. Pero para que el último fin de semana de octubre ya lo vayamos reservando, todos aquellos que tengan carga por la misión carcelaria, que nos podamos juntar con él el sábado a la tarde. Vuelvo a reiterar, los que quieren llevar pastas, allí están en venta. Amén.